Bienvenidos. Para la clase de hoy vamos a estar mostrando las aplicaciones que vamos a necesitar para desarrollar nuestra API REST. Esta API REST va a ser un endpoint en el cual vamos a apuntar diferentes peticiones web y lo vamos a persistir en base de datos. Para nuestro caso, la base de datos que vamos a persistir va a ser en MySQL. Recuerden que como gestor de base de datos, como cliente de base de datos, vamos a utilizar dbeaver. dbeaver se va a conectar con nuestro MySQL. Recuerden que además puede conectarse a diferentes tipos de motores de base de datos SQL y en algunos casos no SQL también, en otras versiones pagas, por ejemplo. Yo en mi caso lo tengo conectado al localhost de mi MySQL. Lo que voy a configurar acá es una nueva base de datos que voy a utilizar para conectar mi aplicación web en el momento que necesite persistirla. Así que voy a hacer clic derecho acá en Databases y vamos a poner crear un nuevo Databases. Mi base de datos se va a llamar e-commerce. E-commerce. Se va a llamar e-commerce porque para el ejemplo vamos a utilizar un par de conceptos relacionados al e-commerce. Vamos a utilizar categorías y vamos a utilizar productos. Y para diferenciar este e-commerce puede o no tener el mismo nombre que nuestro proyecto. Puede tenerlo o no puede tenerlo, es indiferente, es indistinto. Pero para que se note esta diferencia yo le voy a poner simplemente e-commerce db a esta base de datos. Acá le vamos a dar a aceptar. Otra de las herramientas que vamos a estar utilizando es Postman. Postman, recuerden que es un cliente que tenemos para conectar a las aplicaciones API REST. Nos permite manipular tanto los diferentes elementos que tengo para conectar a una API, su web, su verbo, su cabecera o header y su cuerpo o body. Fíjense, acá tenemos para escribir la URL, también tenemos para indicar el verbo que vamos a utilizar y en el caso que necesitamos acá tenemos el header y en el caso que necesitemos enviar acá tenemos algunas opciones para enviar el body. Y por último, lo que necesitamos, vamos a cerrar ahora Postman, y lo que necesitamos para el IDE que vamos a estar utilizando es Spring Tool Suite 4. Mediante este IDE nosotros vamos a desarrollar. Es uno de los IDE que nos recomienda la página de Spring Tools para poder desarrollar nuestra solución de Java con el framework de Spring Boot. Vamos a borrar un proyecto que tenía anteriormente acá. Bien. Como modo de repaso vamos a crear nuestro nuevo proyecto a través de la herramienta del Spring Boot Initializer. Nos podemos ingresar a través de la página de Spring Tools. Es una herramienta web, recuerden. Esto nos ingresamos a spring.io. Y acá en el apartado de proyecto vamos a buscar Spring Initializer. Acá le vamos a dar las características de nuestro proyecto. Posteriormente, cuando generemos, vamos a descargar un archivo zip. Ese archivo zip vamos a descomprimirlo y las carpetas resultantes las vamos a colocar dentro de nuestro entorno de trabajo en Spring y desde ahí vamos a importar nuestro proyecto.
Lo que tenemos que indicarle acá que el tipo de proyecto que vamos a utilizar es el tipo de proyecto Maven. Es el tipo de proyecto Maven. Como language, además de Java, podríamos hacerlo en Kotlin o en Groovy. Vamos a dejar Java. Como versión de Spring Boot, en este momento la versión estable es la 3.1.0 y con esta nos vamos a manejar para el ejemplo. Y en la parte de los metadatos vamos a configurar un poquito, a personalizar un poquito más lo que es el grupo, el artefacto y el nombre y los packages. Como grupo vamos a poner algo más representativo, por ejemplo, IMB de Instituto Manuel Belgrano, progra, que es nuestra carrera. Y como artifact le vamos a poner e-commerce, que también se autocompleta con el mismo name. Vamos a dejar el mismo nombre de artifact y el mismo nombre de name. Esto va a generar un proyecto que se va a llamar e-commerce y va a tener una raíz dentro de ese proyecto en el cual su package name en su raíz va a ser imb.program.ecommerce. Como description le vamos a poner aplicación RESTful para e-commerce demo. Perfecto. Ahora toca agregar las dependencias. Vamos a estar utilizando tres dependencias: la dependencia web, la dependencia JPA y la dependencia del conector de MySQL. Comencemos agregando la dependencia web, que es esta Spring Web. Fíjense que en su descripción nos dice que construye a una web, incluye RESTful, que es lo que vamos a estar utilizando nosotros, Application RESTful usando el patrón MVC de Spring, o sea, es el patrón modelo vista controlador, y que también usa Apache Tomcat como servidor de aplicaciones y como contenedor. La segunda dependencia que vamos a agregar es la dependencia JPA, que es nuestra dependencia de persistencia a base de datos. Fíjense que nos dice acá que, bueno, que persiste datos en SQL almacenado con la persistencia de Java usando Spring Data y Hibernate. JPA utiliza dos frameworks o librerías que se llaman Spring Data y otra que se llama Hibernate. Utiliza todo ese framework, todo ese marco de trabajo para realizar persistencia en base de datos. Y como estamos utilizando MySQL, también vamos a utilizar el conector de MySQL. Que es el driver, el MySQL driver. Una vez terminamos de configurar todo eso, le vamos a dar generar acá y nos va a bajar un archivo zip con el nombre e-commerce. Acá lo tenemos bajado. Abrimos este e-commerce y lo vamos a extraer. Como habrán notado, yo no estoy utilizando Windows, estoy utilizando una versión de Linux que se llama Linux Mint. Independientemente del sistema operativo, que puede variar muy poco la forma de manipular algunas cosas, lo que vamos a utilizar dentro del IDE y lo que vamos a utilizar con las herramientas que mencioné al principio, prácticamente no tiene diferencia. Tenemos acá la carpeta e-commerce y esta es la carpeta que a mí me interesa llevarla a mi workspace de Spring Boot. Lo vamos a poner en nuestro entorno de trabajo de Spring Boot. Entonces esto lo vamos a cortar desde acá y lo voy a llevar a mi entorno de trabajo. Esto lo tengo en documentos en Workspace.
lo pegamos acá, que es donde me interesa tenerlo. Una vez que ya tengo esta carpeta en esta ubicación, la vamos a importar como proyecto con el Xperi Tools. Esto se hace con File, Open Project from File System, y acá examinamos el directorio de trabajo y vamos a ir a documentos, a nuestro workspace, que es donde lo habíamos colocado esa carpeta, y vamos a elegir e-commerce. Una vez seleccionado le ponemos abrir. Vemos que acá está importado como un proyecto de Maven. Una vez que demos finish, seguramente acá muy cerca de este foquito que queda en la parte inferior derecha, va a comenzar a realizar una serie de procesos. Nosotros lo vamos a ver con una barrita de progreso verde, en el cual seguramente va a descargar de los servidores las librerías necesarias que nosotros le indicamos en el momento de construir este proyecto con Spring Initializer, y además va a hacer sus tareas de compilación y de preparación del servidor. Es decir, va a hacer unas cuantas tareas que, dependiendo de si ya lo teníamos, habíamos hecho alguna importación o no, dependiendo de la velocidad de la conexión que teníamos a internet, puede tardar más o menos minutos. Incluso puede tardar varios, 5 o 10 minutos, está bien que tarde. Y también puede tardar menos, también, por supuesto. Vamos a dar finish. Si le doy clic sobre las barras verdes, vamos a ver el detalle del progreso. Una vez que finalice, nosotros vamos a ver este proyecto en la parte del Package Explorer. Si le damos clic a esta flechita que sirve para expandir el árbol, si expandimos vamos a ver la estructura del proyecto en Java. También vamos a ver en el Boot Dashboard, vamos a ver que tenemos acá nuestro localhost, que vamos a poder manipular el tema de iniciar y detener el servidor. Lo podemos poner tocando acá en nuestro nombre de proyecto, y con estos controles podemos iniciar y detener el servidor en modalidad normal o en modalidad debug. Generalmente vamos a utilizar nosotros la modalidad estándar, la de simplemente recomenzar el servidor. Tal cual nosotros lo tenemos, ya estaríamos en condiciones para iniciar nuestro servidor. Así que vamos a dar Run acá y vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando nosotros iniciamos este servidor, va a aparecer acá una pestaña que dice Console. Esta pestaña que dice Console nos va a dar información acerca de cómo fue el proceso de inicio de nuestro servidor. Y la podemos identificar porque comienza con el logo de Spring. Y luego va dando información que nos va diciendo cómo se van comenzando a disparar los diferentes procesos en el servidor hasta que se termina de preparar y se disponibiliza. Por ejemplo, acá lo que nos encontramos es con un error. Nos encontramos que dice que fallan algunas cosas, que tiene que ver con algunas clases. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Nosotros en este servidor especificamos que tiene que conectarse a una base de datos porque le incluimos un paquete de JPA. Y lo que encuentra es que al levantar el servidor no encuentra ninguna información en ningún lado sobre a qué base de datos tiene que conectarse y de qué manera se tiene que conectar. Por lo cual ahora vamos a incluirle esa información. Esto se configura
en un archivo que tenemos dentro de nuestra carpeta de resource que se llama application.properties. Si bien en la descripción del video les voy a dejar el código que debe ir acá, lo vamos a ir pegando. Lo sacamos de este lugar y ahora sí lo incluimos acá. Pegamos. Acá los parámetros que estamos configurando son los siguientes. En estas variables tenemos como Spring Data Source Driver Class Name. Bueno, este es el driver que va a utilizar, es el nombre del package que va a utilizar el driver de Java. Este es importante, que es el de URL. En la URL tenemos una URL con este formato, arranca como JDBC, MySQL, localhost. Este localhost es porque estamos conectando a nuestra propia máquina. El puerto de MySQL usualmente es el 3306. Y acá viene el nombre de base de datos. Acá dice JobsDB, no es claramente esta base de datos la que tenemos que conectar. Nosotros creamos una que se llama e-commerce DB. Una que dice, y a partir de ahí tenemos unos parámetros de query string que se refieren al uso de protocolo seguro, está seteado en falso. Otra que define el time zone, o sea, la zona horaria de nuestro servidor, que está seteado en Mendoza. Y el otro que se refiere a permitir claves públicas, que está seteado en true. Este tipo de parámetros nosotros lo tenemos en desarrollo. Seguramente al salir estas aplicaciones en producción, estos parámetros pueden llegar a cambiar. Seguramente por eso va en este tipo de archivo properties. No va dentro de las clases, ya no se usa que dentro de las clases se configuren variables o constantes para que nosotros accedamos a las bases de datos. Como username yo especifiqué acá root y como password yo especifiqué el password que le di en su momento a root cuando estaba instalando MySQL Server. En realidad no suele utilizarse root, es inseguro, pero para el ejemplo de desarrollo vamos a utilizar root. El resto, bueno, acá tenemos que hacer una corrección en esta parte del dialect porque está obsoleta. Va otra. Lo sacamos de acá y va este dialect. Si tenemos acá el de generate DDL que está en false, esto sirve para que en el caso de que especifiquemos en nuestro proyecto entidades y necesitemos que se creen de forma automática, se setea esto en true. Esto, si bien es muy útil en el momento de desarrollo, puede ser peligroso en el método de una implementación, en el momento de una implementación, porque podríamos sobreescribir datos y podríamos estar perdiendo datos que estamos manipulando. Y en este show SQL lo podemos setear a true para poder ver en consola las consultas SQL que se hacen en vivo. Con esta configuración va a ser suficiente. Vamos a poner control S para poder grabar este application.properties y vamos a intentar iniciar nuestro servidor nuevamente. Le damos clic en el botón de Restart.
Acá comenzó a iniciar la consola y se puede leer acá el mensaje de que está iniciada en el puerto 8080. Vamos a ver qué es lo que tenemos si ponemos http localhost puerto 8080. Llevamos a esta página que es una página de error, dice White Label Error Page, que por un lado está bien porque quiere decir que nuestro servidor lo pudimos levantar con éxito, que es a lo que queríamos llegar, pero nos da una página de error porque nosotros no hemos desarrollado nada todavía que pueda rutear a nuestro directorio raíz. Por eso nos está dando la página de White Label Error. En los próximos videos vamos a estar viendo entonces cómo comenzar a escribir nuestro código para empezar a realizar esta API REST persistiendo en MySQL.